día a todos. Creo que somos pocos, hoy somos medio. Así que vamos a arrancar agradeciendo al Señor por el tiempo de poder compartir juntos. Empezamos leyendo el Salmo 150, el último salmo de los Salmos, el último libro de los Salmos, en el que David cierra el libro de los Salmos y dice: Aleluya, alabado sea Dios en su templo, alabado sea en la majestad del firmamento, alabado sea por sus proezas, alabado sea por su imponente grandeza, alabado sea el Señor al son de trompetas, alabado sea el Señor con salterio y arpa, alabado sea al ritmo del pandero, alabado sea con flautas e instrumentos de cuerda, alabado sea con campanillas sonoras, alabado sea con campanillas jubilosas. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. En este salmo David cierra la salmodia, ¿no? Cierra el himnario del pueblo hebreo, y él se propone en los primeros versículos exaltar la grandeza de Dios manifiesta en su templo, la majestad de Dios manifiesta en la creación, ¿no? En la expansión del firmamento, que esto ha sido una fuente de inspiración y ha sido una fuente de manifestación de Dios al hombre. Lo exalta por sus obras poderosas, por sus proezas, y exhorta a alabarlo por su imponente grandeza, por su majestuosidad. Después hay una pausa entre el versículo 2 y el 3, y ahí hace un llamado a alabarlo con música. Interesante, ¿no? Y hace todo un detalle de los instrumentos. Y es interesante porque David se ocupó mucho de la música. Él instituyó la música en la adoración. Él compuso los himnos, él escribió los salmos, él compuso la música, instituyó la música en la adoración, y además él mismo hizo los instrumentos que después por mucho tiempo acompañaron la adoración, y cuando los reyes que volvían instituían de nuevo la alabanza a través de la música, usaban esos instrumentos que David había hecho con su propia mano. ¿No? Este es un oficio bastante calificado que requiere mucha especialidad, y David tuvo esa capacidad de poder hacerlo. Y concluye que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. A mí me llamaba la atención todo lo que respira, porque esto incluye a todo el género humano sin excepción. Todo lo que respira alabe al Señor. Yo estaba viendo en el libro de Job, en el capítulo 34, ahí aparece un personaje notorio, ahí Eliú. Eliú aparece y rebate la defensa que Job había defendido en su discurso. Y él argumenta a Job. No voy a entrar en los detalles, pero él le pregunta, hablando de Dios: ¿quién le dio poder sobre la tierra? ¿Quién lo puso a cargo de todo el mundo? Mostrando la soberanía y el dominio absoluto de Dios. Esta respuesta es obvia, ¿no? Y esa respuesta tiende a que Job reflexionara. Y él dice en el versículo 14: si Dios pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, todo el género humano perecería. La humanidad entera volvería a ser polvo. Es interesante porque el libro de Job, cronológicamente aparece estos personajes incluso anteriores a Abraham, antes de los patriarcas, antes que Dios se manifestara a través de los profetas, mucho antes, pero este hombre muestra un profundo conocimiento de Dios. Y él argumenta a Job. Job era un hombre justo, ¿no? Y él argumenta y le dice: si Dios tan solo pensara en retirarnos su aliento, y es notorio esto, es el aliento de Él que nosotros respiramos. Si Él lo quitara, simplemente lo pensara, todo el género humano moriría en un momento, de un momento a otro. La humanidad entera volvería a ser polvo. Toda la humanidad, desde el principio, le debe su aliento de vida, su hálito, al Dios Todopoderoso, que en su designio soberano ha decidido, a pesar de que todo el mundo tiene
sello de Dios en sus propias narices, aún lo niegan. Su designio benevolente ha sido darnos aliento de vida. Solo por eso es un motivo más que suficiente para que todo lo que respira alabe al Señor. Todo lo que respira alabe al Señor. Rápidamente, ustedes vieron que el domingo pasado yo me propuse mostrarles la historia de un himno. Hoy vamos a hacer algo parecido. Joaquín Neander. Joaquín Neander, él vivió entre 1650 y 1680. Tiempo después de la Reforma Protestante, él fue reconocido como uno de los principales poetas y destacado compositor de himnos de la Reforma en Alemania. Uno de los principales y los primeros, del ala calvinista, ¿no? En 1679 asumió como pastor y predicador ayudante a la iglesia de San Martín en la ciudad de Bremen, en Alemania. Los que están por Zoom, después lo van a ver en el video, porque no pudimos poner otra cámara con la imagen. Él compuso varios himnos, y después que él muere se publica el principio de lo que hoy conocemos como himnarios, ¿no? Hasta el momento no había. Se publica un himnario con varios himnos de Joaquín Neander. Él no pudo acceder por limitaciones económicas a la formación teológica que accedió, por ejemplo, el que vimos el domingo pasado, de Nicolai, a las universidades teológicas de Martín Lutero, por ejemplo. Pero él estudió teología porque la teología, antes, eso lo hablábamos alguna vez con Billy, era parte de la currícula que todo el mundo estudiaba. Y él tuvo una juventud bastante desordenada, pero se encuentra con Cristo mediante la predicación exitosa y efectiva. Él se entrega a Cristo y todo su talento de poeta lo desarrolla para el servicio del Señor. Había un valle en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania, donde él solía retirarse para componer, ¿no? Tomaba la naturaleza como fuente de inspiración y ahí componía sus poemas y los himnos. Ahí él cantaba, organizó reuniones ahí en la naturaleza y la gente iba a escuchar la predicación porque él predicaba la palabra ahí. Murió joven, a los 30 años, probablemente producto de la peste que veíamos la semana pasada, o por tuberculosis, no se sabe bien. Pero murió muy joven. Sin embargo, él dejó un legado de varios himnos que han permanecido por más de 300 años de historia. Uno de ellos es el que se ha traducido como "Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria". Lo cantamos alguna vez nosotros. Yo no conocía la historia. Este himno, él toma el Salmo 150, el que leímos, y toma el Salmo 103, que también lo hemos visto reiteradas veces, no vamos a entrar ahora, pero el Salmo 150, donde se exalta la grandeza de Dios, su dominio y su señorío, y llama a los instrumentos de música a alabar al Señor. Y el Salmo 103, que llama al alma a reconocer las misericordias de Dios y todo lo que Dios ha hecho, sus maravillas en favor nuestro, y alabar a Dios por eso. Y él compone un poema brillante de 10 estrofas. No lo vamos a ver. De ahí se tomó un himno que se ha ido traduciendo y nosotros lo tenemos como ese himno. 80 años después de la muerte de Joaquín Neander, Bach compone una cantata en base a este himno. Este himno era muy cantado en la iglesia reformada. Era parte del himnario de ellos. Y era una de las joyas que ellos mantenían como himno. Y él compone una cantata y hace todo un despliegue musical utilizando instrumentos de cuerda, de percusión, de viento, y con una excelencia musical extraordinaria que ha dejado la iglesia. Escuchamos estos fragmentos de música y ya le paso la palabra al pastor.
Él hace una cantata con varios movimientos, que son varias canciones dentro de una obra musical. Y en la segunda y tercera estrofa sigue una cuarta estrofa que dice: alaba al Señor que resueltamente te bendice, que desde el cielo hace llover torrentes de amor. Piensa en esto, en lo que el Omnipotente puede hacer, aquel que amoroso sale a tu encuentro. Y termina declarando las grandezas de Dios y llamando a que todo lo que respira alabe al Señor. Gracias, Señor, por poder mirar atrás en el tiempo, disfrutando de la buena música, Señor, y ver cómo hombres se han inspirado en tu palabra para alabarte a la manera que tú quieres, Señor. Y queremos como iglesia reconocerte a ti y alabarte a ti, Señor, por tus misericordias con nosotros, porque nos has hecho pueblo, Señor, porque podemos también alabarte a través de la música, a pesar de este impas que debemos de hacer por respeto a las autoridades y por cuidado nuestro, Señor. Queremos alabar tu nombre, Señor, y que todo lo que respira pueda reconocerte como el gran Dios todopoderoso y soberano. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a reflexionar en ese texto a partir de la propiciación y de la expiación, o apaciguar y remover. Y en el tiempo que tenemos, resumiremos esos dos conceptos, ¿no? La propiciación y la expiación, o dicho de otra manera, lo mismo, apaciguar y remover. Nosotros el año pasado, cuando tratábamos la carta a los Hebreos, hablamos con bastante detalle sobre ese tema, el día de la expiación judío. Y ahí leímos, me acuerdo que leí un texto largo, pero muy dinámico sobre ese tema, ¿no?
Así que pasaremos por alto varios detalles del capítulo y luego nos concentraremos específicamente en lo que es la propiciación y la expiación. No dice así el versículo 1, no dice: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino, se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes, aquí es donde estaremos más concentrados, sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. No se pierde, estamos en el versículo 9. Versículo 11 ahora. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esta manera Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre tras de la cortina y hará con esta sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre él delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que él salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor. Tomará sangre de novillo y del macho cabrío y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar, y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga y nos veremos en el domingo próximo. No fue el mensaje todavía, solo la lectura del texto. Así que, como yo les hablé, trabajamos ese día
o lo que acontecía en este día. Cuando hablamos de la carta a los hebreos, tenemos ahí grabado también el audio de este mensaje. Hoy nosotros lo que vamos a hacer es estar hablando sobre estos dos machos cabríos que eran ofrecidos, uno en sacrificio y el otro enviado al desierto en favor de la expiación del pueblo. Lo que pasaba era, entre tantos detalles que había en el día de la expiación, se llevaban dos machos cabríos y estos dos machos cabríos eran colocados en frente a la tienda de la congregación del pueblo y allí se echaba suerte sobre estos dos machos cabríos. Se ponía en barras de oro, en un cosa como aproximadamente de la ofrenda, el nombre escrito, uno para el Señor y el otro para Azazel. Y allí se metían las dos manos juntas en el lugar donde estaban las barras en oro con los nombres y se sacaba de una sola vez las dos barras con los dos nombres. Entonces, la barra que tenía para el Señor era la del chivo o era la del macho cabrío que sería sacrificado, degollado y llevado al lugar santísimo para que con la sangre de este macho cabrío se rociara la tapa del arca de la alianza, el lugar, el propiciatorio donde Dios se presentaba. Aquí tenemos un detalle interesante que aparece en los primeros versículos, que no nos vamos a detener, pero es interesante porque en el capítulo 10 de Levíticos, los hijos de Aarón habían muerto porque habían ofrecido fuego extraño al Señor. Es decir, habían entrado a la presencia del Señor sin las condiciones impuestas por el Señor. Entonces, el capítulo 16, versículo 1, empieza diciendo que Aarón, o que Moisés le diera la orientación a Aarón, que Aarón entrara al lugar santísimo, pero no en cualquier momento. Esta ceremonia se daba una vez al año. Y no de cualquier manera, esta ceremonia tenía que ser precedida por sangre. Era la sangre de este macho cabrío que era degollado, ofrecido al Señor, que era rociada sobre la tapa del arca, que permitía que y más otros sacrificios que hay acá en el texto, que permitía al sumo sacerdote entrar allí y no ser consumido por Dios. Entonces la sangre derramada, todo este ritual que se hacía allí permitía al sumo sacerdote entrar en este lugar una vez al año y no ser consumido por la presencia del Señor que se manifestaba allí. Esto solo quiere decir una cosa, hay condiciones para entrar en la presencia de Dios. No se entra en la presencia de Dios de cualquier manera. Podemos decir entonces, el escritor a los hebreos nos dice que ahora está abierto un nuevo y vivo camino para que cualquiera de nosotros vayamos a la presencia de Dios. Sí y no. Sí, porque podemos ir a la presencia de Dios, pero solo vamos a la presencia de Dios por causa del sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, hay una condición para que vayamos a la presencia de Dios. Sin esta condición no vamos a la presencia de Dios. No nos allegamos a la presencia de Dios con osadía, como dice la Escritura a los hebreos. Porque ele dice que podemos llegar con osadía a la presencia de Dios. Cosa que no pasaba aquí en el Antiguo Testamento, exactamente porque solo entraba en el lugar santísimo el sumo sacerdote. Y él entraba por el pueblo y antes de que él entrara tenía que derramar sangre. Entonces, por causa de la sangre de Cristo, podemos entrar, pero hay condición, no es así nomás que se adentra. Hoy tenemos el libre acceso por causa de Cristo, hay una condición. Esta condición de alguna manera está también expresa allá en Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan y fabrican para sí mismos, confeccionan para sí mismos una ropa para tapar su vergüenza espiritual, y estaba hecha de hojas, y Dios providencia para ellos ropa de piel. Es decir, que la meritocracia humana, la fuerza humana, la moral humana no es suficiente para agradar a Dios. Es eso lo que está expreso en Génesis, que también ya involucra un sacrificio, Génesis 3, y es eso lo que está acá ahora, y es lo que Dios expresa por medio de Moisés, hablando a Aarón. Diga a Aarón
Mire el versículo 2. Versículo 1, ¿no? El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Ellos decidieron que así estaría bien y murieron los 2. Entonces le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio. Hay una manera para entrar y hay un día para entrar en este lugar, ¿tá? Y la condición es que haya sangre derramada. Entonces, el primer macho cabrío ofrecido al Señor era degollado. Allí se derramaba la sangre, se rociaba con todo un ritual sobre la tapa del propiciatorio, y entonces, después de haber hecho eso, salía el sumo sacerdote a la entrada de la tienda, y allí estaba el otro macho cabrío, el chivo expiatorio. De ahí tenemos la expresión el chivo expiatorio, es decir, hoy nosotros usamos esta expresión para significar o para imponer sobre otro una responsabilidad que no le pertenece. Él termina siendo el chivo expiatorio para determinadas circunstancias. Entonces allí en la entrada estaba el otro macho cabrío, el chivo expiatorio. Luego, después del sacrificio del macho cabrío ofrecido al Señor, el sumo sacerdote venía ahora, imponía las manos sobre la cabeza de este macho cabrío, cuyo sorteo, cuya suerte había caído sobre él para que fuera al desierto, y allí confesaba los pecados de toda la congregación de Israel, en un acto muy simbólico. Y luego de haber confesado los pecados de toda la nación, este chivo, este macho cabrío, era enviado al desierto. Había una persona destinada a eso, para que lo condujera al desierto, a un lugar ermo, del cual él nunca más volvería. Posiblemente era tirado de un precipicio y allí moriría y nunca más volvería. Tenemos aquí 2 símbolos que se unifican, que se unen en un mismo sacrificio, es decir, el sacrificio de Cristo. Tenemos el símbolo, la tipología, el tipo de lo que es la propiciación y de lo que es la expiación. La propiciación es aplacar la ira, es apaciguar la ira. Aarón o cualquier sumo sacerdote no podría entrar en el lugar santísimo sin antes derramar sangre, porque esta sangre simbolizaba el apaciguamiento de la ira de Dios para que el que entrara no fuera consumido. Por eso la sangre primero. Luego después entra la expiación, que es remover. Expiar es remover. Y en Cristo también está tipificado eso, o en los machos cabríos está tipificado eso, que se une en el mismo sacrificio de Cristo. Es decir, la sangre de Cristo apacigua, aplaca la ira de Dios, y al mismo tiempo este sacrificio de Cristo remueve el pecado de los suyos. Preguntamos, ¿por qué aplacar la ira de Dios? Romanos 1:8. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad destruyen la verdad. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Y en Romanos se va trabajando capítulo 1, 2 y 3, de manera que Pablo pone todos bajo la ira de Dios. Cuando llega en el capítulo 3, versículo 23, por ejemplo, cuando Pablo dice, todos pecaron y están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios, él pone todos. Todos en aquel momento estaba simbolizado por gentiles y judíos. Todos están bajo la ira de Dios. ¿Por qué entonces el derramamiento de sangre? ¿Por qué la propiciación?
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra nosotros, seres humanos, porque estamos bajo pecado, porque estamos separados de su gloria, porque el pecado ofende la santidad del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 3. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Éramos por la naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Como quién? Como todos los demás pecadores. Éramos también pecadores, objetos de la ira de Dios. Pero Pablo está escribiendo a una congregación de gente convertida y él dice, como los demás éramos, ya no somos, pero éramos como los demás, objetos de la ira de Dios. Cristo entonces es la propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir que en su sacrificio, la sangre derramada de Cristo apacigua, aplaca la ira de Dios que estaba en contra de nosotros, porque estábamos todos bajo la ira de Dios. 1 Juan capítulo 2, versículo 2 nos dice, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No entraremos en el detalle de todo el mundo aquí ahora, y la propiciación de Cristo es por los suyos, que está en todo el mundo. Pero Cristo es la propiciación. ¿Qué significa eso? Bien, aquí tenemos una imagen bastante fuerte e interesante, ¿no? Es Cristo quien aplaca, apacigua la ira de Dios en contra de nosotros. Como vimos en Efesios, en Romanos, y podemos ver en muchos otros textos, la ira de Dios estaba sobre nosotros por causa del pecado. Tal como el macho cabrío era ofrecido a Dios para apaciguar la ira, es decir, como una manera de que el sumo sacerdote pudiera entrar en la presencia de Dios sin ser consumido, Cristo se ofrece como sacrificio a Dios. Cristo no se ofreció como sacrificio al diablo, porque Cristo no fue pagar deuda al diablo. Cristo no debe, nunca debió nada al diablo. Entonces no es un sacrificio hecho para pagar una deuda al diablo. Cristo se ofrece como sacrificio para apaciguar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Yo leí y compartí en el grupo de hombres hace unos meses, quizá casi un año ya, en una revista evangélica donde 3 autores se juntaron para escribir pavada. Un doctor nada contra los doctores, está Artur, pero era un doctor en teología por un instituto de Roma, y el otro no sé qué, y el otro no sé qué, y en definitiva decía, Cristo no murió por nuestros pecados. Era el título está en el grupo de hombres colocado. Cristo murió por la estructura injusta de la sociedad. Y ahí empieza a trabajar toda la cuestión de los romanos, de los judíos, de la explotación y como de la injusticia que está en la estructura. Y fue esto lo que mató a Cristo. Cristo no fue asesinado por ninguna estructura injusta. Esto es solo una consecuencia de la decisión trinitaria de Dios, en donde Cristo se ofrece desde antes de la fundación del mundo por nosotros, para apaciguar la ira de Dios que estaba sobre el pecador. No de manera universal o universalista, no estamos tratando de eso. Él se ofrece a Dios. Nessa estrutura injusta, todo esto es consecuencia, humanamente hablando, los judíos y los romanos, humanamente hablando eso, espiritualmente hablando, Cristo se ofrece. No es casualidad, no es que aconteció, ele vino con una intención y en el camino la injusticia opresora de las sociedades y de la maldad humana condenó a Cristo a la muerte. No, esto está desde la eternidad pasada, donde en la eternidad se decide que Cristo se ofrecería para apaciguar la ira de Dios que estaba sobre el ser humano caído. Esto quiere decir que no fue una sorpresa la muerte de Cristo y que no fueron las sociedades injustas, la injusticia entrañada en las estructuras políticas y sociales lo que mató a Cristo. No, Cristo se ofreció por los suyos.
para apaciguar la ira de Dios, para que la ira de Dios no nos consumiera a todos nosotros, para que el fuego de la santidad de Dios no consumiera a todos nosotros como consumió los hijos de Aarón al entrar de manera imprudente en el lugar santísimo. La propiciación tiene este sentido, es apaciguar. Y si leemos la Biblia con cuidado, la ira de Dios está sobre el pecador no redimido, porque pecadores somos todos. Entonces, en aquel primer macho cabrío estaba tipificado la propiciación que Cristo hace. Cristo es comparado en la Biblia a un cordero o al león. Aquí solamente está tipificando algo que acontecería en Cristo. En el único sacrificio de Cristo acontece las dos cosas que acontecían de manera separada allá en el gran día de la expiación. Cristo se ofrece como sacrificio. Y ahora entra la segunda parte, la expiación, que es remoción, remover. Entonces, por un lado, apaciguar la ira, por otro lado, remover, porque no sirve apaciguar la ira, pero mantener los pecadores en su propio estado, como está. Y es por eso que Pablo, escribiendo a los de Éfeso, dice, tal como nosotros éramos objetos de la ira de Dios, pero éramos. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente apaciguó la ira de Dios, sino que en su sacrificio Cristo removió los pecados de su pueblo. Expiación, Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Expiar es remover. Salmo 103, versículo 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La idea es solamente que de infinitud. Los pecados fueron alejados de nosotros de tal manera que ya no pueden volver, tal como en aquel segundo macho cabrío, en el chivo expiatorio, después que el sumo sacerdote imponía las manos sobre su cabeza, oraba confesando el pecado, los pecados de la congregación de Israel, lo enviaban por una persona determinada al desierto, de manera que posiblemente era tirado de un precipicio y nunca más volvía. La idea era la misma, con la propiciación y la expiación que acontece en el sacrificio de Cristo. Nuestros pecados, o el pecado de su pueblo, es removido. Y el salmista expresa eso antes mismo del sacrificio de Cristo, diciendo que hay una infinitud que separa lo que era un pecado presente en mi vida y la justificación que tengo ahora, de manera que este pecado no puede volver. Y él expresa eso en la naturaleza. Cuánto está lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hebreos 10, 17, 18 dice, y nunca más me acordaré, está usando una palabra allá de Jeremías, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, donde hay remisión de estos pecados, allí en el sacrificio de Cristo, no hay más ofrenda por el pecado, ya no necesita más. Se remueve, se echa lejos, de manera que esto nunca más puede volver. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, solamente para decir que esto ya no vuelve más, que no hay un recuerdo que siempre está presente, volviendo, mira, te acordás de lo que hiciste, te acordás de cómo. No, Él dice que Cristo en su sacrificio remueve de su pueblo el pecado, y Miqueas lo usa con esta perspectiva. Acá entonces tenemos en el sacrificio de Cristo la propiciación. Cristo apacigua la ira de Dios que estaba sobre el pecador, y Cristo remueve el pecado de su pueblo.
no es una remoción automática del pecado de todo el mundo. El sacrificio de Cristo es suficiente para eso, pero no es así que acontece. El tema es que, hermanos, tenemos que aprender a convivir con el perdón de Dios. Tenemos más facilidad de convivir con el pecado pasado que vive machacando la cabeza, que aceptar que en el sacrificio de Cristo, Cristo apaciguó la ira de Dios que estaba sobre nosotros y solo por eso no fuimos consumidos, pero Cristo también removió todo pecado de nuestra vida, pasado, presente y futuro, porque Dios no tiene esta perspectiva de pasado, presente y futuro, esta es para nosotros y futuro. Y esto no es algo para vivir solo en aquel día que llamamos el día de nuestra conversión, sino que para vivir a cada día el perdón de Dios que decidió en su gracia soberana remover en Cristo Jesús el pecado de su pueblo, de manera que estos pecados nunca más vuelven a estar presentes delante de Dios en nosotros. Fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos purificados por la sangre, por el sacrificio completo de Cristo. La ira de Dios ya no está más sobre nosotros, sobre su pueblo. Y nuestros pecados ya no hacen más separación entre nosotros y Dios, porque fueron removidos por Cristo en su sacrificio. En su sacrificio. Esta es la verdad que tenemos en el Evangelio. Dios perdonó, removió nuestros pecados. No conviva más con Él. No conviva más con este sentimiento de que el pecado está ahí presente porque Cristo lo removió para siempre. No vuelve más. No vuelve más. Ah, pero yo era y yo hacía. Si era y hacía, no es más. Si está en Cristo, ya no está más, ya no es más. Lo que era, era. Ahora somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Este pecado no vuelve más. Que Dios nos dé su gracia y su misericordia para comprender y vivir eso cada día de nuestra vida aquí sobre la faz de la tierra. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra y por el sacrificio de Cristo, porque tu ira ya no está sobre nosotros y porque nuestros pecados fueron removidos para siempre. Te alabamos, oh Dios, por estar en tus manos, el mejor lugar para estar, ya no como pecadores no redimidos, sino como pecadores redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia y por tu pueblo. Gracias por tu gracia. Te alabamos, te rogamos una semana bendecida, llena de la conciencia de tu perdón, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí terminamos. Y que tengan una semana linda, bendecida a todos. Los hermanos que quedaron en casa hoy son más los que quedaron de los que los que vinieron, ¿no? Ahí está la congregación, los hermanos. Bendiciones a todos. Después Aaron va a subir el video y ahí seguramente aparecerán las diapositivas, creo. Y bueno, que tengan una semana linda, bendecida en el nombre de Jesús.